En el arsenal decomisado en la penitenciaría del Litoral hay 13 fusiles, 6.000 municiones y hasta un lanzagranadas. El comercio a media llave en Esmeraldas tras los ataques de ayer. La terminal terrestre es protegida por policías y militares. La entrega de los resultados del Censo de Población y Vivienda se retrasa por tercera vez y se concretará en septiembre. El gobierno realiza un simulacro sobre la reacción de 13 instituciones ante la llegada del fenómeno del Niño. En la tercera entrega de ¿Por qué quiero ser presidente?, los candidatos explican cómo enfrentarán al fenómeno del Niño. ¿Qué tal, amigos? Gracias por sintonizar Televistazo hoy miércoles 26 de julio. ¿Qué tal, Alejandra? Estefi, amigos, bienvenidos. Comenzamos con las huellas de la violencia en las cárceles. Penitenciaría. La intervención sigue. Tras la intervención realizada en la penitenciaría del Litoral ayer, las autoridades exponen el arsenal que estaba en manos de los presos y entre las evidencias constan 13 fusiles y 6.000 municiones, tanto para pistolas como para armas largas, como fusiles y subametralladoras. Además, los agentes hallaron dentro de los pabellones un lanzagranadas cargado con un explosivo listo para ser detonado. Bessie Granja amplía esta información. Tras un fuerte operativo militar y policial en la penitenciaría del Litoral de Guayaquil, donde se intervinieron los pabellones 8, 9 y 10, autoridades policiales expusieron el arsenal que se encontró en manos de los presos. 13 fusiles, un lanzagranadas con un explosivo listo para ser detonado, 6.000 municiones fueron escondidos en las paredes de los pabellones, celdas, alcantarillas y otros lugares de este centro de rehabilitación. También se hallaron 18 alimentadoras, 15 pistolas 9 milímetros, 127 celulares y $4.300. Además de droga, electrodomésticos, cuchillos y herramientas industriales. Una vez más, la cantidad de arsenal bélico decomisado en la penitenciaría del Litoral revela el nulo control de ingreso de objetos prohibidos y la incógnita que se repite sobre quiénes están detrás de este delito que permite a los presos armarse y organizar matanzas, como esta última que dejó al menos 31 asesinados. Sin embargo, las cifras no son claras aún, por lo que continúa el proceso policial en dicho centro. Están realizando la recolección y estamos todavía verificando en sus alrededores y en la parte interna con la finalidad de poder determinar exactamente cuántos cadáveres existen y si esas piezas anatómicas pertenecen a estos cadáveres o a otros cadáveres. Las acciones se implementaron tanto en el perímetro externo como en el interior de 3 de 12 pabellones. El despliegue de uniformados en esa cárcel continúa ante cualquier alerta de enfrentamientos. Anoche hubo más hechos violentos en Guayaquil. 3 estaciones de servicio fueron blanco de ataques y en el sur hubo balaceras y detonaciones de explosivos. María Heredia con el informe. Para intentar frenar la intervención de la fuerza pública en el complejo carcelario de Guayaquil, los grupos de delincuencia organizada buscaron sembrar el terror en las calles. De ahí que durante la jornada de este martes hubo una decena de atentados en el puerto principal, hechos violentos registrados en sectores populares hasta la noche. En
Pascuales, en el norte de la ciudad, un artefacto explosivo estalló en una estación de servicio. Según versiones de trabajadores, 2 sujetos que se movilizaban en una moto llegaron al establecimiento, amedrentaron a los presentes y arrojaron el objeto hacia el espacio de almacenaje. Un reporte de la Corporación para la Seguridad Ciudadana detalla que hubo 2 ataques más en gasolineras de Pascuales y la Isla Trinitaria, en el sur. Ante estos eventos, 63 agentes metropolitanos, 100 policías y 500 militares realizan patrullaje preventivo. En el suburbio, en cambio, una unidad de policía comunitaria iba a ser atacada. Delincuentes armados en motocicleta rodeaban la infraestructura. Los uniformados que se encontraban en el lugar evitaron el ataque. Se escucharon disparos que pusieron en alerta a los habitantes de las calles Novena y La H. Y en el Cristo del Consuelo, moradores reportaron un enfrentamiento armado entre bandas. Hubo detonaciones y disparos, según evidencian videos aficionados y de cámaras de seguridad. Estos hechos se sumaron a los de la tarde. El incendio de al menos 3 unidades de transporte urbano en la vía perimetral, debajo del viaducto de la Prosperina y en el sur. También la detonación de artefactos explosivos en los exteriores de un local comercial de la Isla Trinitaria y de la UPC del sector Puente Lucía. 1.341 emergencias generadas por estos actos violentos atendió la corporación durante el martes, principalmente en los distritos Sur, Esteros y Pascuales. Y la sesión solemne por los 488 años de fundación de Guayaquil estuvo marcada por referencias a la inseguridad en el país y además hubo cordialidad, agradecimiento entre el alcalde Aquiles Álvarez y el presidente Guillermo Lasso. Afuera, la seguridad se había redoblado. Policías nacionales y metropolitanos, también militares, resguardaban el exterior del Palacio Municipal. Se entendía que era por los hechos violentos de las últimas horas, pero en realidad la decisión de desarrollar la sesión solemne en un lugar cerrado se había tomado desde antes. Se dijo que era por un tema climático. Lo cierto es que la primera sesión solemne de la alcaldía ciudadana no estuvo cerca de la ciudadanía. La ceremonia arrancó con un retraso de 35 minutos. Estaba prevista para las 19 horas. Esperaban a que llegue el presidente de la República, quien en su saludo con el alcalde Álvarez se mostró protocolario. Podría decirse que distante. Lasso no llegó solo. Lo acompañó el vicepresidente y un buen número de ministros de Estado. Como primer punto, se guardó un minuto de silencio por la memoria del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Luego vino la entrega de condecoraciones y preseas a personalidades e instituciones destacadas de la ciudad. En lo deportivo, a Matías Oyola y a Dusan Draskovic, Dalia Mina y la escuela Giovanni Antonio Farina al mérito héroe urbano. María del Mar Rendón por el mérito cultural. Evelyn Lavanda, Germán Yepes Peña y María Belén Bonart al mérito de inclusión. El doctor Jorge Zabalaega recibió la presea al mérito científico. Luego vinieron los discursos. El de Aquiles Álvarez duró 7 minutos. Empezó hablando de inseguridad, que ya se aprobó la constitución de la empresa pública de seguridad y que ahora sí intervendrán en esa materia. Es el inicio para recuperar a los guayaquileños de la violencia que hoy nos invade. Habló de movilidad también y dijo que los buses en Guayaquil, al menos los de la Troncal 4 de la Metrovía que ya se está licitando, deberán cumplir con 3 requisitos. Aire acondicionado, internet y unidades nuevas, es decir, transporte digno. Y agradeció al gobierno por la entrega de la competencia para administrar los parques Amanes y Forestal, así como el archivo histórico. Llegó el turno para el presidente de la República, quien arrancó diciendo que su gobierno continuará haciéndole frente a la inseguridad. Que quede claro a todos, los terroristas serán derrotados. El anarquismo no tendrá cabida en nuestra sociedad. La fuerza del Estado se sentirá dentro de las cárceles y en las calles. Y Lasso también tuvo palabras de agradecimiento para Álvarez por invitarlo a la sesión. Por la cordialidad cívica, dijo, pese a todo. Sé muy bien, señor alcalde, que las presiones políticas siempre estarán presentes y peor aún en épocas electorales. Siempre habrá unos cuantos que intentarán llevar a la ciudad por la senda del sectarismo y la división. Un buen guayaquileño es independiente de mente, de corazón
y sobre todo de acción. El discurso presidencial duró 21 minutos. Lasso aprovechó el atril para hacer un informe de gestión, particularizando obras y otros recursos que en 26 meses de gobierno ha entregado a la ciudad. En Esmeraldas, pocos ciudadanos salieron a las calles este miércoles, luego de que ayer 5 vehículos fueran incinerados en la ciudad. Pese a que los comercios sí abrieron, no había quien consuma o compre sus productos. Un miércoles atípico se vive en la ciudad de Esmeraldas, un día después de la serie de ataques. En la calle Bolívar, en el centro, 32 locales no abrieron de los 176 ubicados en 8 cuadras, y donde sí atendían. La llegada de clientes fue casi nula. Trabajadores de tiendas de ropa, locales de venta de electrodomésticos, farmacias y joyerías pasaron la jornada acomodando sus productos o conversando con sus compañeros. Un día normal, ¿no? Aquí la rotación de personal, estamos hablando de unas 50, 60 personas y ahorita estamos hablando de que vinieron unas 5 o 6 personas, se hizo una venta y ahí estamos. En el terminal de Esmeraldas, donde ayer un bus fue incinerado, se retomó la atención desde las 5 de la mañana, con el resguardo de 10 militares y 5 policías, aunque solo una de las 20 cooperativas que funcionan en el lugar no abrió. La boletería estaba vacía, con las luces apagadas, y en el área de embarque, 10 buses esperaban su turno para salir, pese a que no había muchos pasajeros. Hoy me llamaron para que venga a cubrir este turno, pero en realidad las cosas todavía no están normalizadas, ¿no? Con un poquito de temor, eso sí, pero a cumplir con lo que disponen las autoridades, ¿no? Lo que también se retomó este miércoles fue la venta de combustible en las 3 estaciones de servicio. Un equipo de Televistazo conversó con representantes de 3 gasolineras y solo en una solicitaron resguardo policial. Mientras las puertas de las unidades educativas permanecen cerradas, las clases continúan suspendidas y esta tarde se anunciará si serán retomadas mañana. En la cárcel de Esmeraldas continúan retenidos 15 guías penitenciarios y 2 funcionarios administrativos. En los exteriores no se observa movimiento, pero según el SNAI trabajan para que sean liberados. Y familias haitianas huyen de sus hogares por la violencia desatada por pandillas, buscan refugio en la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe. Decenas de personas llegaron hasta esas dependencias diplomáticas cuyos exteriores en ocasiones extremas se convierten en un espacio seguro temporal. Intensos tiroteos en la capital haitiana continúan desde inicios de la semana. Este es el barrio Tabarre, dominado por una pandilla. Cerca de ahí se ubica la embajada estadounidense y hasta el lugar han llegado estas familias. Mujeres con niños, adultos mayores, acampan frente a la entrada principal, se refugian esperando que la calma vuelva al barrio antes de pensar en regresar a sus casas. Esta mujer dice que los integrantes de las pandillas amenazan y violan tanto a niñas como a mujeres adultas. Esta otra argumenta que en el país no hay autoridad, nadie que los ayude ante la acción de grupos violentos que los obligan a salir de sus casas en medio de balaceras. Otros haitianos están dispersos en el resto de la ciudad por la expansión de las pandillas en áreas que se consideraban tranquilas. Hay incidentes de ataques a diario, secuestros y asesinatos. 1.400 muertos en lo que va del año. 165.000 personas han huido de sus hogares desde enero sin tener a dónde ir en medio del aumento de la violencia. Son desplazados internos en la nación más pobre de América, donde la crisis humanitaria no ha hecho más que crecer en medio de la incertidumbre tras 2 años desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Negocios cerrados, menos flujo vehicular, universidades en modalidad virtual y planteles con jornadas reducidas son parte del ambiente en Guayaquil este miércoles. Vanessa Robles con el informe. El casco comercial de Guayaquil amaneció con algunas puertas enrollables cerradas y también negocios que decidieron abrir más tarde. Los vendedores llegaron en grupo para cuidarse. Tras los incidentes de las últimas horas, los 4.000 comerciantes de la bahía ayer cerraron más temprano de lo habitual y esta semana la medida se mantendrá por seguridad. Hay que disminuir el horario y pensamos cerrar a las 5, 5:30, 6, ya está todo cerrado y a esa hora ya vienen los compañeros que ejercen guardianías privadas que es pagado por los mismos comerciantes de la bahía.
Aunque los estudiantes de los planteles fiscales asisten con normalidad a clases, la Asociación de Colegios Particulares Laicos del Guayas detalló que en los establecimientos se dio la libertad a los padres de familia de enviar o no este miércoles a sus hijos a clases. Y en otros colegios, la opción de retirarlos más temprano. Pero por eso estamos aquí temprano, lo más temprano posible para evitar cualquier cosa. El habitual movimiento vehicular y de personas sobre la avenida Delta disminuyó porque los más de 60.000 estudiantes de la Universidad de Guayaquil se conectaron a clases vía internet. Lo mismo ocurre para los alumnos de la ESPOL, de la Universidad Católica. El flujo de las unidades de transporte en las calles también disminuyó. Según la FETUC, al menos el 10% de las unidades de transporte dejaron de circular este miércoles en Guayaquil, es decir, unas 260 unidades, luego de los ataques realizados a 5 líneas de transporte. Nosotros dimos ya los puntos estratégicos y hemos trabajado donde son más vulnerables los vehículos de transporte público por parte de los delincuentes que se suben a asaltar a los pasajeros y a robarle. El gremio de transportistas se mantiene firme en su advertencia: dejar de circular si no hay garantías de seguridad para precautelar la vida de los usuarios y choferes. Marciana Valdivieso es la nueva alcaldesa de Manta. En una entrevista con Televistazo confirmó que este jueves se instalará el Consejo de Seguridad Local y que entre sus primeras acciones está la entrega de vehículos y comunicación para la policía. William John con sus declaraciones. Llegó al municipio como concejala en 2019 de la mano de Agustín Intriago, a quien conocía desde el colegio. En febrero pasado fue reelecta y en este periodo ocupó el cargo de vicealcaldesa. Este miércoles se convirtió en la nueva titular del Cabildo de Manta. En Manabí, Televistazo la entrevistó en su casa. Es su primera intervención con ese cargo y ya habla de prioridades. En esta posición en la que me encuentro ahora debo llenarme de valentía y junto a mi ciudad, junto a mi gente, luchar. Porque si vivimos con miedo y nos guardamos en la casa, la calle se va a llenar de terror. Por eso hoy convocó a sesión del COE cantonal y este jueves sesionará el Consejo de Seguridad Local. Reconoció que a la violencia no se le enfrenta sola y por eso ya tiene listos acuerdos con la empresa privada. Estamos en los chats de seguridad ciudadana, también tenemos las alarmas comunitarias. La empresa privada está sumando el monitoreo de sus cámaras a nuestro centro de monitoreo. En total, junto a la empresa privada y las nuestras suman 500 cámaras. Además, entregará vehículos y equipos de comunicación para los patrullajes de la policía en el puerto Manavita. Tras el asesinato de Agustín Intriago, ahora ella tiene resguardo policial las 24 horas y sabe que asumir este cargo implica riesgos. Señaló que renunciar no está en sus planes, por el contrario, quiere hacer carrera en la política. Se siguen aplazando los resultados del censo poblacional en Ecuador. Esta mañana, el INEC anunció nuevas fechas y la creación de un comité técnico que evaluará los resultados. Carla Delgado amplía. Por tercera vez, las autoridades del Instituto de Estadísticas y Censos INEC aplazan las entregas de resultados del censo de población y vivienda. Esta vez, indicaron que la información se conocerá la tercera semana de septiembre. Según el mismo cronograma que estableció la entidad, la información debió conocerse en mayo. Luego anunciaron que sería en agosto. El director justificó los retrasos. Tuvimos complejidades con el tema de la pandemia y además de eso, el empadronamiento, la recolección de información se realizó en un proceso complejo de seguridad que ustedes muy bien conocen que está afrontando el país. Desde su lanzamiento en junio del año pasado, no lograron cumplir con los plazos. La encuesta arrancó en octubre. Debió terminar en diciembre, pero se extendió un mes más. A lo largo del proceso incluso hubo reclamos de falta de pago a los censistas, entre otros inconvenientes. Ahora las autoridades anunciaron un comité técnico que evaluará los resultados. Estará conformado por expertos nacionales e internacionales en censo y demografía y trabajarán de forma independiente con la Veeduría de Naciones Unidas. La idea es que el censo sea evaluado de forma integral y en todas sus fases. El último censo poblacional se realizó hace 13 años. Y más adelante en Televistazo, ¿cómo enfrentará el golpe del fenómeno del Niño el candidato que gane la presidencia de la República? Tenemos la respuesta de los postulantes al volver.
gobierno realiza un simulacro sobre la reacción de 14 instituciones ante los posibles desastres naturales causados por el fenómeno del Niño. Hacemos contacto en vivo con Paul Romero, quien sigue el evento. Adelante, Paul. Aquí en el Coliseo de la Escuela Politécnica del Ejército en Sangolquí se desarrolla este primer simulacro con la participación de al menos 14 instituciones del Estado. Ustedes pueden observar en las imágenes en este momento, son personas de la Secretaría de Gestión de Riesgos de las Fuerzas Armadas, que a propósito es la institución que está coordinando este proceso, además la Policía Nacional y otras instituciones públicas como autoridades seccionales para ver la capacidad de respuesta del Estado ante las emergencias por el fenómeno del Niño. Este fenómeno natural llegará al país y tocará con fuerza, según nos han dicho las autoridades, entre noviembre y marzo del 2022. Son más de 1.500 personas que están en este momento verificando la información, cuál es la capacidad de respuesta del Estado ante una llamada de emergencia, cómo se van a realizar las evacuaciones ante eventuales inundaciones, cómo va a ser el traslado de medicina, alimentos, vituallas para las personas que eventualmente podrían ser damnificadas. Según la información, en este caso existe el dato de que el 50% de la población podría ser afectada del Ecuador. Estamos hablando de 9 millones de ecuatorianos. Al evento asistió el presidente de la República, Guillermo Lasso, el vicepresidente Alfredo Borrero, la cúpula de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y todos los ministros de Estado para, en este caso, ir coordinando, observar este proceso de entrenamiento, si cabe señalar respecto a la participación de las instituciones. Escuchemos lo que dijo el presidente. Juntos vamos a prepararnos para el impacto del Niño, sobre todo en las 17 provincias que están bajo la alerta amarilla emitida por la Secretaría de Riesgos. Con cada acción ejecutada a tiempo, mitigaremos daños, reduciremos riesgos, salvaremos bienes y posiblemente salvaremos también vidas. Como gobierno vamos a agotar todas las opciones para estar preparados de la mejor forma ante este evento natural que ya nos dejó amargas experiencias en 1982 y 1997. El presupuesto que el gobierno ha destinado para enfrentar los efectos del fenómeno del Niño es de más de 200 millones de dólares y la institución que más recursos va a recibir en este caso es el Ministerio de Educación. Por ejemplo, Fuerzas Armadas, 13 millones de dólares para la logística, el transporte. Se utilizarán vehículos, aeronaves, buques para trasladar la ayuda humanitaria que es necesaria en este caso para las personas que resulten damnificadas. ¿Por qué quiero ser presidente? Este año está previsto que el fenómeno del Niño golpee a Ecuador, afectando seriamente la agricultura, vialidad y economía en las regiones. Pero ¿cómo enfrentará los estragos el candidato que alcance la presidencia de la República? A pesar de la insistencia de Televistazo, la postulante Luisa González no participó en esta ronda de preguntas. Vamos a escuchar a los demás aspirantes a Carondelet. Fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño hay que atacarlo por varias partes. Primero, debería existir un dragado de parte del gobierno nacional en todos los ríos secundarios y terciarios. Tiene que haber protección a las poblaciones que son más fáciles de inundar y deberíamos de tener también represas y microrepresas que puedan almacenar y distribuir el agua correctamente, porque también después de un fenómeno del Niño viene sequía y tenemos que estar preparados para eso. Con planificación, declarando en emergencia el agro, estando en territorio con nuestro gabinete para trabajar con todo el sector rural donde van a ser afectados con el fenómeno del Niño. Con un plan no solamente preventivo, sino también de contingencia, que vamos a trabajar en una minga nacional, invitando a la iglesia,
a la academia, a los sectores productivos, a los gobiernos locales y el gobierno nacional, y se requerirá de un fondo emergente para cubrir las necesidades, darles alimento, darles el hogar, el techo que se requiera y la vialidad. Para eso recurriremos a préstamos no reembolsables de la comunidad internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Unión Europea. Pero asimismo trataremos de darle todo el apoyo necesario, evitando que en lo mínimo se apaguen las vidas de nuestros hermanos compatriotas. Rescatemos al Ecuador, es lo que hablamos en campaña, SOS, seguridad, obras emergentes, salud. En obras emergentes es lo que necesitamos estar preparados para lo que va a ser el impacto del fenómeno del niño, que si bien no ha habido la prevención suficiente de este gobierno, en el próximo gobierno tenemos que generar esa prevención y esa reacción. En obras emergentes tenemos que cuidar que no queden aisladas comunidades y recuperar la vialidad del país. Primero, poniéndome las botas, estando ahí junto a la gente. Segundo, solicitando apoyo internacional. La lucha contra el fenómeno del niño es una lucha internacional y confío sobremanera en el aporte internacional, en la solidaridad internacional. Líneas de crédito que sé que se están gestionando y vamos a gestionar para tener un fondo para la reconstrucción vial, la compra de puentes, la movilización de dispensarios y hospitales móviles para atender a la gente, la compra inmediata de productos de consumo masivo como arroz, café y otros para sostener a esta población. Reitero, la movilización de Fuerzas Armadas, policía en trabajo conjunto con los GATS. Es urgente que el gobierno actual esté haciendo su tarea, la de prevención, la que salva vidas. Vamos a seguir insistiendo en que ese trabajo se haga bien. Limpieza de canales, identificación de zonas de riesgo, mantenimiento de infraestructura multipropósito, creación de refugios y alimentación para los ciudadanos que por algunos meses necesitarán la ayuda y la solidaridad de los demás ecuatorianos. Nosotros como gobierno, cuando ingresemos, continuaremos la atención de la emergencia, pero sobre todo enfatizaremos nuestros esfuerzos en la recuperación económica de las zonas afectadas. Dos aristas. Primera arista es reactivar la defensa civil. Ahorita tenemos una Secretaría de Riesgos que no está correctamente equipada ni tiene el personal necesario, porque tiene alrededor de 300 personas. La defensa civil que vamos a reactivar tendrá entre 20.000 a 30.000 voluntarios que estén correctamente equipados y correctamente entrenados para mejor canalizar la ayuda y coordinar la ayuda en territorio, la ayuda humanitaria en territorio, por un lado. Y por otro lado, trabajar bastante con multilaterales para financiar toda la reconstrucción, sobre todo en el eje vial y agricultura que va a estar el Ecuador. Mañana, en una cuarta entrega de ¿Por qué quiero ser presidente?, los candidatos expondrán las soluciones que plantean en el ámbito de la educación. En medio de la crisis de inseguridad que enfrenta Ecuador, la policía aún está a la espera de nuevo equipamiento para enfrentar a la delincuencia. Los procesos de contratación están en marcha, pero hay retrasos, como informa Fabiola Santana. La policía enfrenta al crimen organizado en desventaja. Parte de los nuevos uniformados enviados a Guayas están aún sin el arma de dotación y chalecos antibalas. Usan los que adquirieron por su cuenta al graduarse. Hay retrasos en los cronogramas previstos para la adquisición de estos equipos. En el caso de las armas, se lanzó el proceso de contratación de 7.000 pistolas y 3.000 fusiles y subfusiles, pero no prosperó pues no hubo oferentes. El lunes de la semana pasada se lanzó un nuevo concurso, esta vez con alcance internacional, y se espera concretar la adjudicación la segunda semana de agosto. En el caso de los 52.000 chalecos antibalas, el proceso se inició en abril. Se tenía prevista la contratación a mediados de mayo, pero la selección de 2 empresas norteamericanas se concretó a inicios de julio. Aún no se conocen los cronogramas de entrega. En cuanto a municiones, se compraron 24 millones. 5 millones ya están en el país y se espera que arribe en las próximas semanas el resto del cargamento. El objetivo es renovar los equipos y que 1 de cada 5 policías en la calle tengan un fusil o subfusil. 12.000 sacos de plásticos han sido recolectados del Golfo de Guayaquil por pescadores artesanales. Su trabajo se ha centrado en los manglares acechados por la contaminación ambiental. En Ecuador se arroja más de 500.000 de toneladas de plástico cada año a la basura, como reporta Vanessa Robles.
Para recolectar el plástico en el manglar se necesita determinación. Y eso le sobra a los más de 6.000 pescadores artesanales de los 23 islotes que conforman el Golfo de Guayaquil. Desde hace 2 meses se han propuesto recoger la mayor cantidad de desechos que se acumulan en las orillas de sus comunidades. Nosotros ya tenemos 3 años haciendo esta labor de recogiendo plástico y afecta el ecosistema porque las botellas se meten dentro del manglar y se pudren y eso nos contamina el cangrejo, la concha y el mejillón. Y mientras cargan su lancha con unos 100 bultos, otra embarcación con 100 paquetes más llega desde la isla Santo Domingo Chico, norte del Golfo, hasta el muelle de la Caraguay, centro de acopio, donde la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras Artesanales ha recibido unos 12.000 sacos de mayo a julio de este año. Están recogidos en diferentes comunidades como son Puerto Roma, Salinas, Las Cruces, Conchal, San Lorenzo, Santo Domingo. Tarrinas, fundas, sacos, llantas, todo eso hay en el manglar. En Ecuador, más de 500.000 toneladas de plástico son arrojadas a la basura cada año, según el Ministerio de Ambiente. Más del 40% de ese material se usa una sola vez. El plástico tarda entre 100 hasta 1000 años en degradarse. Aldeas Infantiles SOS cumplió 60 años en Ecuador. Esta organización acoge a niños y adolescentes que han perdido el vínculo afectivo familiar. Para mejorar la adaptación de menores en el entorno social, desarrollaron nuevas estrategias, como indica Alberto Luna. Aldeas Infantiles cambió el sistema de vida de los chicos que acogen 42 casas distribuidas en 6 provincias. Esas casas SOS u hogares reciben 5 menores como mínimo y 7 como máximo y están bajo el cuidado de educadores. Antes los menores podían salir de los centros solo en casos excepcionales, pero últimamente se dieron cuenta de que había problemas de adaptación de los chicos a la cotidianidad. Por ejemplo, cuando cumplían 18 años no sabían muy bien qué bus usar. Ahora se les permite salir a parques, piscinas o cursos vacacionales. En época escolar reciben incluso clases en unidades educativas con compañeros que no están en su situación. Estamos en un espacio en comunidad donde compartes todos sus entornos, la recreación, el contacto con otros, con sus pares, con otros niños, niñas y adolescentes. El objetivo de esta nueva modalidad de vida es evitar que la separación de su familia genere traumas en los menores. Otra alternativa es permitirles vivir temporalmente con familias de acogida. Este sistema recién empezó y se está aplicando en las provincias de Guayas e Imbabura. Las familias acogientes deben tener un criterio de selección, porque hay una norma técnica de cómo calificarte para ser familia acogiente, que tengan estabilidad laboral, que tengan armonía en su hogar, que tengan algunos procesos de desarrollo. Aldeas Infantiles también realiza acciones de prevención buscando así evitar la separación familiar. Visita hogares con riesgo de violencia intrafamiliar. Esta organización no gubernamental acoge 206 chicos en las casas SOS. Según cifras del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2.200 menores han perdido el cuidado de su familia en el país. El maltrato infantil, la negligencia y el abuso sexual son las principales causas.